Cardiopodcast Especial Congreso. Un resumen diario de las novedades científicas presentadas en Bilbao. Buenas tardes y bienvenidos al segundo programa especial de Congreso SEC 2024 en Bilbao, un programa que realizamos con la colaboración de Daiichi Sankyo. Soy Gemma Romero y me acompañan ya en la cabina Cardiopodcast Cristina Lozano, coordinadora de la actividad, y Mercedes Rivas Lasarte, que presentará el episodio de hoy. Buenas tardes, ¿qué tal esta segunda jornada de Congreso? ¿Qué tal? Buenas tardes, pues encantada de estar de nuevo aquí con vosotras. Hola, buenas tardes. Esta jornada viene llena de cosas muy interesantes. Sí, así es, porque hoy vamos a detenernos un poquito más en el proyecto institucional Mujer y Corazón, que como sabéis es una apuesta muy fuerte del Ejecutivo de SEC para este bienio, y vamos a adentrarnos en este tema y lo haremos hablando con su coordinadora, que es Carolina Ortiz. Además, nos hemos colado en uno de los talleres de implante de TAVI que se han desarrollado hoy en el Congreso. Sí, también vamos a analizar el papel de la inflamación en la enfermedad cardiovascular y las nuevas estrategias en el abordaje de la enfermedad vascular arterial periférica. Y como sabéis, las sesiones conjuntas son también clave en el programa científico y hoy le dedicamos un espacio a la sesión conjunta SEC-ESC-ACC, últimos avances en estenosis aórtica, cardiotoxicidad y amiloidosis. Muy bien, pues nada, yo os voy a dejar aquí precisamente con Carolina, que ya está por aquí para hablarnos del tema de Mujer y Corazón. Hola Carolina, ¿cómo estás? Hola, muy buenas a todos. Muchísimas gracias por invitarme. Bueno, Carolina, cuéntanos un poco, ¿cómo surge este proyecto de Mujer y Corazón? Pues fíjate, Mercedes, sabemos que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte en mujeres y pese a ello tenemos también muchos datos que además son repetidos y se reproducen en todos los estudios que nos dicen que las mujeres están infratratadas, infradiagnosticadas y que están infrarrepresentadas en estudios de investigación. Siendo conscientes de esta situación, pues desde la Sociedad Española de Cardiología sentíamos la necesidad de dar un impulso institucional e intentar promover y promocionar proyectos que mejoraran el conocimiento y la concienciación de la salud cardiovascular en la mujer, y surge pues como uno de nuestros proyectos prioritarios y las líneas de trabajo de este Ejecutivo. Muy bien, pues cuéntanos un poquito el estado actual del proyecto, ¿qué cosas habéis hecho hasta ahora? Pues te puedo contar la evolución de este primer año. Hemos realizado varias actividades en diferentes puntos que considerábamos necesarios. A nivel poblacional y de pacientes, realizamos una encuesta para intentar conocer el grado de concienciación de la población y de los pacientes, con datos que hemos ido presentando que son tan llamativos como que la mayor parte de la gente, un 75%, no sabe que es la principal causa de muerte en la mujer, es la enfermedad cardiovascular, y la mujer tampoco lo sabe. Esto nos ha servido para trabajar en varios puntos con ellos. También, coincidiendo con el Día Internacional de la Mujer, desarrollamos la primera reunión Mujer y Corazón con un objetivo de transmitir contenido científico, pero teníamos también un objetivo de invitar a políticos. De hecho, tuvimos a la ministra de Sanidad con nosotros para conocer la situación y los datos, y también el objetivo de tener representantes de diferentes sociedades científicas que tienen un papel en el manejo de la enfermedad cardiovascular en la mujer. Tuvimos a 6 o 7 sociedades científicas y con ellos ya hemos empezado a trabajar en proyectos multidisciplinares. Hemos firmado algún convenio de colaboración con SEGO, la Sociedad de Ginecología, para hacer proyectos de riesgo en menopausia, y también estamos elaborando para publicar el próximo año un consenso en prevención primaria y secundaria sobre enfermedad cardiovascular en la mujer. Y otro aspecto que hemos estado trabajando también de forma importante este último año es la investigación, porque pues consideramos que es uno de los gaps a mejorar. Hemos hecho varios trabajos para conocer la situación del manejo del pronóstico en la enfermedad cardiovascular en la mujer en España y también las diferencias entre comunidades autónomas, y hemos obtenido resultados muy interesantes que hemos ido presentando en este congreso en varias sesiones y en más de 20 comunicaciones. Esperamos poder publicar pronto. Qué bien, qué interesante. Habéis hecho públicos nuevos datos del estudio cuantitativo Enfermedades cardiovasculares en la mujer, del que ya se han presentado algunos datos en marzo con motivo del Día de la Mujer. ¿Cuáles son las conclusiones? ¿Nos has adelantado alguna cosa? Sí, esta segunda parte de la encuesta es de interés porque yo creo que explora un aspecto que es menos conocido por la población general, ¿no? Y son
el riesgo que hay asociado a etapas de la vida de la mujer que van ligando un poco a los cambios hormonales, fundamentalmente la menopausia y el embarazo, ¿no? Entonces hemos intentado saber qué sabe la gente sobre si cuando tienes una hipertensión gestacional o cuando tienes una diabetes gestacional te aumenta el riesgo, y qué sabe la gente sobre el aumento del riesgo a partir de la menopausia. La verdad es que en torno a un 40% de la población desconoce esta asociación, ¿no? Lo cual pues enfatiza un poco esa necesidad de seguir trabajando ahí. Y también la gente desconoce que la mujer es infratratada, piensa que se trata igual el hombre y la mujer, y que la mujer es infrarrepresentada en los estudios de investigación. La población general piensa que esto no es así, y yo creo que esto es un dato que hay que dejar a conocer también para tener de esa forma un poco la reivindicación social de que esto tiene que cambiar. Bueno, pues muy interesante. Cuéntame un poquito cuáles son los próximos pasos o líneas de acción que tiene vuestro proyecto Mujer y Corazón. Pues tenemos varias cosas en mente para desarrollar a lo largo del año que viene. En primer lugar, la próxima reunión, que coincide con el Día Internacional de la Mujer. En esta ocasión la queremos dedicar a los pacientes y a la población general y trabajar un poquito pues todos esos puntos de mejora y de desconocimiento que hemos visto en la encuesta. Ya os he comentado que vamos a publicar, y yo creo que esto va a ser muy interesante porque es el primer consenso en prevención primaria y secundaria sobre el riesgo cardiovascular en la mujer, con aspectos específicos que no se abordan en las guías de prevención de riesgo específico de la mujer. Estamos haciendo también documentos con grupos de trabajo dentro de la sociedad, por ejemplo, un documento sobre ejercicio físico a lo largo de todas las etapas de la vida de la mujer, o un documento sobre el manejo del embarazo en las mujeres con cardiopatías, ¿no? Que es algo que también es interesante. Y bueno, pues todas esas cositas y más que vamos a ir contando poco a poco. Bueno, pues muy interesante, y me gustaría saber, para finalizar, ¿con qué te quedas de este proyecto? ¿Qué son las cosas más ilusionantes para ti y alguna dificultad con la que te hayas encontrado, ¿no? ¿Qué ha sido o qué grupos han sido los más reacios a la acogida de este proyecto? ¿Con qué me quedo del proyecto? Me quedo con que es sorprendente que, pese a que llevamos años hablando de este tema, los resultados no han cambiado mucho, ni a nivel de la concienciación general, ni a nivel de datos concretos. No he entrado a profundizar en los datos que hemos tenido, pero por ejemplo en el infarto la mujer se sigue muriendo el doble que en el hombre. Esto ya lo veíamos hace una década, pero no ha cambiado, lo cual bueno, pues sigue significando que tenemos que seguir trabajando y a lo mejor que tenemos que cambiar la forma de trabajar, ¿no? Porque las cosas parece que no están dando resultados. La verdad es que es sorprendente porque colaboración hemos encontrado en general en todos los sitios donde hemos ido. Quizá como margen de mejora creo que tenemos que implicar un poquito más a los hombres, porque cuando hacemos una reunión o hablamos de enfermedad cardiovascular en la mujer, siempre nos damos cuenta de que la asistencia es predominantemente femenina, y esto es un error, porque no estamos hablando de la enfermedad en la mujer que va a tratar la mujer, sino que estamos hablando de la enfermedad a la mujer que vamos a tratar todos, ¿no? Entonces yo creo que esto sí que tenemos que cambiarlo de alguna manera. Bueno, pues muchísimas gracias, Carolina. Nos quedamos con esas cositas pendientes para mejorar, y enhorabuena por el proyecto y te deseo mucho éxito para lo que viene. Hasta luego. Muchísimas gracias a vosotros, Mercedes. Gracias. Bueno, pues mientras despedimos a Carolina Ortiz, que acabamos de terminar la entrevista con ella, vamos a ir dando paso a los dos próximos invitados, que son María Goya y Vicente Pallarés, especialistas en ginecología y medicina familiar y comunitaria respectivamente. Ambos han participado en una sesión multidisciplinar sobre riesgo cardiovascular en la mujer a lo largo de la vida. Los tenemos ya por aquí, en el estudio Cardio Podcast. Bueno, María, Vicente, muchas gracias por estar aquí. No, gracias a ustedes por la invitación. A ver, María, bueno, esta sesión que habéis hecho, la verdad que me ha encantado y me ha enseñado mucho, porque habéis hablado del riesgo cardiovascular en la mujer según las diferentes etapas de su vida reproductiva, ¿no? Y empezando por la primera, ¿qué aspectos son clave en la adolescencia y en la fertilidad? Cuéntanos un poco más. Sí, bueno, tenemos que tener muy claro que la vida de la mujer y el riesgo cardiovascular va a ser el recorrido de su vida, y por eso un dato clave es la menarquia y la pubertad. Por tanto, una mujer que tenga una menarquia, pubertad precoz, definida como menos de 11 años, va a tener un riesgo cardiovascular mayor a lo largo de su vida.
Y esto asociado, podemos hablar y detenernos, pero hemos de recordar que está asociado con un aumento de resistencia a la insulina, con aumento de IMC, en fin, esto es podemos profundizar un poco más, pero este es el mensaje que ha de llegar, que ya tenemos un primer marcador importante en la vida de la mujer. Muy bien, Vicente. ¿Y qué podemos hacer desde la atención primaria para mejorar el control de los factores de riesgo en esas primeras etapas de la vida, ¿no? ¿Cómo podemos también mejorar la concienciación de la población general? Bueno, lo primero agradeceros la invitación a estar aquí y compartir este espacio. Atención primaria es clave, tanto en la adolescencia como en otros periodos de la vida de la mujer, y creo que es el primer entorno sanitario y el más cercano donde se pueden hacer cosas, ¿no? Lo que podemos hacer es lo que debemos de hacer, simplemente con todos los pacientes, que es historiarlos bien, informarlos bien e identificar si hay algún riesgo, que implementar acciones cuanto antes mejor, y sobre todo que esa información, con un pelín de formación además, pues puede ser clave para que el resto de la vida de la mujer, en este caso, pues se desarrolle lo más satisfactoriamente posible para la salud de todas las mujeres. Claro, porque estamos hablando de chicas jóvenes que no se van a sentir enfermas, ¿no? Entonces, a lo mejor tampoco piden asistencia. Claro, eso es clave, ¿no? Yo creo que, y es algo que defendemos desde las sociedades científicas, y personalmente me he visto muy involucrado durante muchísimos años en acercar la consulta fuera del entorno de consulta. O sea, ir a los colegios, ir a entornos o colectivos que están más o menos organizados, y a través de esas charlas, de esas acciones formativas o acciones educativas, pues informar para que de alguna forma generar esa pequeña sensibilidad para, pues mira, voy a hacerme una analítica, voy a tomarme la tensión, simplemente a veces es suficiente para iniciar otras cuestiones. Y aparte, involucrar a otros entornos cercanos, que es, por ejemplo, la farmacia comunitaria. Porque la menarquia sería un punto clave. ¿Qué mensaje podemos lanzar a la población general, ¿no? Ese momento sería un momento de consultar. Bueno, yo creo que lo que ha dicho Vicente, esto que estás comentando es importante, pero no solo es identificar un factor como la menarquia, ¿no? Sino otros factores, no solo que identificar problemas, sino que no se expongan a otros riesgos innecesarios, como por ejemplo el tabaco, el sedentarismo en la adolescencia. Está demostrado también que el tabaco aumenta el riesgo cardiovascular, más especialmente en la mujer adolescente. Por tanto, una estrategia desde primaria y desde cualquier punto médico, profesionales sanitarios de primaria y de hospital, debemos potenciar que no entren en el hábito tabáquico, porque si no tendremos un riesgo asociado a esta situación previa. Muy bien, y otra etapa clave es el embarazo, ¿no? Aquí, sobre todo las mujeres con cardiopatía, cobran especial importancia las unidades específicas de seguimiento. Y María, ¿cómo lo tenéis estructurado en vuestro centro? Cuéntame un poco. Sí, nosotros tenemos una visita preconcepcional, que quiere decir que antes de que la mujer esté embarazada, idealmente viene a conocer sus riesgos, a asesorarse y a conocer de qué manera puede reducir estos riesgos. Y esto nos va muy bien porque compartimos la decisión de buscar un embarazo, no viene ya con el embarazo y se entera de los riesgos a posteriori. Y una vez que tenemos clasificado el riesgo, hemos consensuado y sabemos que este embarazo puede ser viable, pues hacemos un control específico multidisciplinar, incluyendo obstetras, obviamente, matronas, anestesiólogos, y también tenemos la ayuda desde primaria con médicos de familia y enfermería de familia, que es importante también acompañar en esa educación básica del embarazo. Y también otra etapa clave en la mujer es la menopausia, ¿no? Cuéntanos un poco más del tratamiento hormonal sustitutivo, María. Sí, es un tema que genera y ha generado debate y seguirá generando, porque pienso que para poder entenderlo tenemos que hacer un recorrido histórico de cómo inicialmente se utilizó la terapia hormonal sustitutiva para todo el mundo, a cualquier edad y con cualquier circunstancia. Esto ha evolucionado. Hace 20 años que hemos cambiado esta forma de administrar la terapia hormonal sustitutiva, además de que los estudios que inicialmente hablaban de mayor riesgo, pues se han revisado, reescrito, y se ha visto que lo interesante es poder individualizar el tratamiento de la terapia hormonal sustitutiva. Por ejemplo, una mujer que tiene una menopausia prematura no solo necesita el tratamiento, sino que si hacemos la terapia hormonal sustitutiva en ella, vamos a reducir
el riesgo de que acorte su vida. Es muy importante, una mujer menopausia precoz menos de 40 años, por tanto es importante tener claro este punto. Por el otro lado, las mujeres que tengan un antecedente de un cáncer de endometrio, un cáncer de mama, una situación de riesgo cardiovascular importante, una trombosis, una trombofilia, deberíamos evitar la terapia hormonal sustitutiva. Pero en general el mensaje sería que una mujer con menos de 60 años, una mujer con menos de 10 años de menopausia podría ser candidata, individualizando el caso, para recibir terapia hormonal sustitutiva, porque vamos a dar calidad de vida, vamos a reducir riesgo cardiovascular y osteoporosis. ¿Y cómo afrontáis, María y Vicente, el seguimiento de estas pacientes con terapia hormonal sustitutiva? Bueno, realmente la primera indicación y el seguimiento ha de ser desde el especialista, pero es verdad que en primaria también luego siguen este seguimiento. Nos lo planteamos siempre desde de nuevo la decisión compartida, informar a la paciente, porque hay pacientes que a pesar de la información pueden decidir no iniciarla porque el confort, la calidad de vida no lo requiere, y aquellas que sí deciden iniciarlo, pues acompañarlas desde la información, desde evaluación de síntomas y siempre en contacto con atención primaria. Yo creo que desde atención primaria no debería ser diferente, ¿no? Yo creo que a todos los pacientes debemos atenderlos igual. Lo que sí que está claro es que por primera vez, por ejemplo, en el ámbito cardiovascular, la Sociedad Europea de Cardiología ha publicado unas nuevas guías de hipertensión y por primera vez se plantean cuáles son otros riesgos complementarios que pueden aplicar a los dos sexos, pero ya figura como no un pequeño capítulo de la mujer, sino los riesgos modificadores del riesgo en la mujer, que es el embarazo, la eclampsia, preeclampsia, todos los riesgos que hay, el síndrome del ovario poliquístico, etcétera, etcétera. Y si todo eso figura bien en la historia clínica, es clave una buena historia clínica, la tenemos informatizada por suerte y podemos todos compartirla, con lo cual no debería haber, con un mínimo de sensibilidad por parte de todos, a ningún error a la hora de tomar decisiones que son individualizadas. O sea, no es terapia hormonal sustitutiva para todo el mundo, sino que hay que valorar a aquellas personas que van a beneficiarse más, evidentemente. ¿Y cómo hacemos para ponernos más de acuerdo entre cardiólogos, ginecólogos, médicos de atención primaria? ¿Cuáles son un poco las labores pendientes? Yo creo que esto es una actividad fundamental. Lo que estamos haciendo es hablar entre nosotros y intentar generar que esa continuidad asistencial tan perseguida por todos sea una realidad, ¿no? Y que tengamos una comunicación fluida, medios haylos, o sea que no es por falta de medios, tenemos muchísimas formas de comunicarnos y tenemos esas nuevas tecnologías que ya no son tan nuevas y que debemos aprovecharlas. Totalmente de acuerdo con Vicente. Yo creo que esta actividad que estamos haciendo de tener una mesa redonda sin diapositivas, solo con la opinión del experto, opinión de diferentes puntos de vista, que Vicente da su visión desde primaria, nosotros como obstetras, luego los cardiólogos con su visión, es fundamental. Si no, si cada uno va por su lado, como hemos hecho hasta ahora en medicina, cada uno trata su parcela y no estamos tratando una parcela, estamos tratando un individuo, en este caso una mujer que necesita una atención integral y es clave tener toda la información. Si yo solo miro el embarazo y no miro atrás ni miro adelante, no voy a poder cuidar a esa mujer como realmente se merece. Muy bien, pues nada, yo creo que está siendo muy interesante, estamos aprendiendo todos mucho porque yo creo que también es una parcela muy desconocida y muchísimas gracias a los dos por haber venido y por explicarnos un poquito más. Pues vamos a escuchar ahora a nuestra compañera Alicia Ituarte, que esta mañana se coló en una de las ediciones del taller Hands-on en cardiología intervencionista Implante TAVI. Gabriela Veiga, como moderadora de este taller de intervencionismo, cuéntanos cómo se desarrolla una actividad de este tipo en el marco del Congreso, ¿qué oportunidad ofrece? Pues bueno, la verdad que gracias a la colaboración del Hospital Virtual Valdecilla, que es el centro de simulación que tenemos en Santander, hemos podido desplazar hasta el Congreso pues modelos de impresión 3D de alto realismo basados en tags de pacientes reales, en donde los participantes pues pueden implantar una TAVI. Pues la idea es que sea un taller más práctico que teórico, en donde puedan conocer el material necesario para implantar una TAVI, conocer distintos modelos de válvulas y luego recrear
el implante de una TAVI en un paciente, planificar el caso y pues ir poniendo la TAVI todo el paso a paso, viendo con la escopia, el polígrafo y bueno, estar en un entorno muy parecido a lo que podría ser una sala de hemodinámica. Y Javier Gómez, tú acabas de pasar por este taller TAVI del Congreso SEC 24, cuéntanos cómo ha sido. Pues la verdad es que ha sido una experiencia, vamos, de sentirte que estás en una sala de hemodinámica. Es verdad que primero hemos revisado un poquito pues todo el material y revisado un poco conceptos, los pasos, y luego hemos estado un compañero y yo lavados y también una enfermera. Y bueno, pues ha sido como un implante de TAVI completamente, me recordaba a estar con un paciente, así que la verdad es que te metes en el momento, te esa situación y ha ido todo muy bien. El implante ha sido todo un éxito. Bueno, pues ahí quedan esos testimonios. Y Mercedes, ¿cómo ha sido tu experiencia con la formación en otros congresos? Pues es verdad que las actividades de simulación suelen ser las que más éxito tienen en cursos y congresos, así que a seguir así. Pues seguimos hablando de intervencionismo con el siguiente invitado, Javier Martín Moreiras, porque él ha participado en la sesión sobre ECMO. Hola Javier, ¿qué tal? Me han parecido súper provocadores los títulos de la sesión que has moderado. ¿De verdad crees que el ECMO ya no tiene futuro? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Pues yo creo que sí tiene futuro. Lo que pasa es que tendremos que, como hemos visto en la sesión, seleccionar muy bien el tipo de paciente que es candidato a una terapia como esta, ¿no? Realmente seguimos caminando en el escenario en el que son pacientes complejos y en el que tenemos que identificar cuál de todos ellos realmente pues se beneficia de una terapia como es una terapia de soporte con un ECMO, ¿no? ¿Y cómo hacemos para buscar evidencias en un campo tan complejo como es el shock cardiogénico? Pues es tremendamente complicado y de hecho así lo demuestra que nos ha costado muchos años el demostrar que un tipo de asistencia como esta, como es el Impella, pues tiene cabida en el tratamiento del shock cardiogénico, ¿no? Realmente, bueno, estamos acostumbrados a intentar identificar a través de estudios científicos cuáles son los candidatos ideales para cualquier terapia, ¿no? Y realmente así debe de ser, porque seguimos un método científico, pero muchas veces hay escenarios en los cuales es muy, muy complicado el tener evidencia científica sólida para decidir que hacemos una cosa o la contraria. Y realmente, bueno, pues a lo mejor también tenemos que plantearnos si tenemos que hacer cosas basadas en opinión de expertos y en conocimiento de lo que estamos haciendo frente a estudios randomizados que son tremendamente pues, costosos en tiempo y en dinero, ¿no? Yo creo que tenemos una puerta después de los resultados que hemos tenido publicados en la ACC de este año con dispositivos de asistencia tipo Impella, para poder pues soportar el uso de distintas terapias de asistencia, ¿no? Pero tendremos que seguir avanzando en diferentes estudios para conseguir más evidencia en esto, ¿no? Muy bien. Y cuéntame un poco, según tu opinión, ¿cuál sería el soporte mecánico de corta duración perfecto para un paciente en shock cardiogénico? Pues uno que fuera bueno, bonito y barato. Realmente es como casi cualquier terapia, ¿no? Realmente es un soporte que nos dé soporte casi inmediato, de fácil implante, que económicamente sea factible porque sea barato y que realmente produzcan pocas complicaciones. Y tenemos uno así, pues realmente probablemente todavía no. ¿Y vamos a tenerlo? Pues probablemente tampoco, ¿no? Habrá que luchar de los soportes que tenemos en el escenario en el que estamos, cuál de todos ellos puede ser mejor en cada situación. Pero bueno, un soporte que pudiéramos implantar de manera muy rápida, que fuera económicamente factible por parte de las instituciones en las cuales trabajamos y que realmente no diera complicaciones y pudiéramos mantener a corto o medio plazo, sería sin duda ideal. ¿Estamos en ello? Pues probablemente estamos caminando en ello, pero todavía no lo tenemos, ¿no? Y el problema lo tendríamos en el ventrículo derecho, porque soportes al ventrículo izquierdo lo tenemos más fácil, pero el soporte del ventrículo derecho es más complicado. Y bueno, pues yo creo que probablemente pudiéramos identificar en el futuro dispositivos que nos ayuden, pues probablemente sí, ¿no? Pero actualmente todavía no tenemos uno ideal. El ideal, el bonito, bueno y barato. Y te llega un paciente en shock cardiogénico, ¿qué cosas te hacen decidirte por ponerle un Impella, por ponerle un ECMO? Bueno, pues fundamentalmente la función del ventrículo derecho, ¿no? Cuando tienes que dar soporte al ventrículo izquierdo, probablemente el Impella nos da un soporte con un gasto cardíaco adecuado, fácil de implantar, a un coste elevado, es verdad, pero da un soporte bueno. Sin embargo, cuando necesitas un soporte para el ventrículo derecho, además del ventrículo izquierdo, pues el Impella se queda corto y necesitas un soporte de otro tipo. Probablemente el ECMO te permita dar un soporte biventricular adecuado frente al Impella, ¿no? Entonces esas son las características que nos hacen cambiar de uno a otro.
a nivel científico el ventrículo derecho y a nivel económico pues el ECMO es significativamente más barato que el Impela, claro. Y dentro del Impela, porque la evidencia la tenemos con el Impela ACP, ¿qué te hace elegir un tipo de Impela u otro? Bueno, pues a veces las circunstancias en las que estás trabajando y el dispositivo que tienes adecuado en tu hospital, ¿no? Yo creo que muchas veces con dar un soporte de gasto cardíaco, aunque fuera mínimo, nos permite en situaciones de shock cardiogénico en un paciente complicado que viene a nivel temporal y en una terapia o en una asistencia de corta duración, pues dar un soporte adecuado y no necesitas dar un soporte tan elevado. Probablemente es solo ayudar un momentito al ventrículo derecho a soportar una situación de estrés que está teniendo las siguientes 24, 48, 72 horas, ¿no? Y te da tiempo un poco a pensar, claro, ¿no? A que el paciente se estabilice. Nos permite una ventana de trabajo o de situación y eso sin duda es tremendamente interesante. El problema lo tienes cuando no solo tienes el ventrículo izquierdo estropeado, sino también el ventrículo derecho. Ahí la situación cambia y el Impela, lamentablemente no te permite, pese a las evidencias que tiene actualmente, dar un soporte adecuado a ese paciente, ¿no? Y qué hacer, pues es lo que se vuelve complicado. Todavía es un escenario en el cual la medicina sigue siendo un arte, no solo es una actuación que pudiéramos hacer con inteligencia artificial, ¿no? Hay que decidir cómo lo hacemos, qué hacemos y no siempre es fácil. Y en esto pues puede ser fundamental el establecer redes, ¿no? Código shock, organizarnos bien, que el paciente llegue al sitio adecuado en el momento adecuado, que esté todo el mundo preparado, ¿no? ¿Cómo ves esto? Sin duda, ¿no? O sea, la precocidad en todo el tratamiento de las asistencias en el contexto del shock pues es vital. Y bueno, ya lo sabemos porque lo conocemos del código infarto, sabemos el impacto que ha tenido el código infarto en la supervivencia y en el pronóstico de los pacientes con infarto agudo de miocardio, y la aplicación de estos sistemas en otros contextos, no solo en el shock cardiogénico, en el tromboembolismo pulmonar o asistencias extrahospitalarias, sin duda tiene un impacto pronóstico en los pacientes. ¿Cómo regularlo y cómo organizarlo? Pues es complicado. Es complicado no solo por el hecho de la patología en sí mismo, sino porque la gestión de estos recursos por parte de las secciones de hemodinámica y la gente que se dedica a implantar estos dispositivos, pues es compleja. Pero que tiene un impacto positivo, sin duda, tiene un impacto muy importante, ¿no? Y realmente pues tendríamos que intentar aplicar estas terapias de una manera precoz, sistemática y organizada. Y el mejor ejemplo es el código infarto. Hacerlo de una manera paralela pues sin duda tiene un impacto pronóstico en los pacientes. Bueno, no lo podemos probar todavía, pero lo probaremos y será así seguro. Bueno, pues muchísimas gracias, Javier, muy interesante. Tenemos tareas pendientes y nada, pasamos a la siguiente sección. Pues antes de continuar con el próximo debate, comentamos brevemente otras noticias de la jornada. Hoy se han celebrado la Asamblea General de la SEC y de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología. Durante el acto de la SEC se ha presentado la reformulación de la visión, misión y valores de la sociedad y también la novedosa plataforma audiovisual Canal SEC. Asimismo, se han entregado parte de las becas de investigación y premios que otorga la sociedad por valor de más de 1 millón de euros. El stand de la SEC ha acogido el acto de residentes en el que se despide a los R5 de su etapa formativa en los hospitales y se da la bienvenida a los R1. Y este viernes se ha estrenado también el nuevo formato Café con Mentor, un espacio que ofrece a los jóvenes cardiólogos la posibilidad de resolver dudas con expertos de diferentes áreas. Escuchamos a Sergio Raposeiras. El Café con Mentor es una muy buena oportunidad para los jóvenes cardiólogos con vistas a orientar y resolver dudas sobre su futuro profesional, pero también es una muy buena oportunidad para nosotros, los que actuamos como mentores, entre comillas, para recuperar la energía y la vitalidad que tenemos y el entusiasmo en nuestra profesión. Cardiopodcast Especial Congreso. Episodio realizado con la colaboración de Daiichi Sankyo. Seguimos en este programa especial de Congreso y cambiamos de tercio para hablar de cardiología preventiva. Mercedes. Pues sí, Gema, porque hoy se han celebrado sesiones muy interesantes en este campo y no queríamos desaprovechar la oportunidad de comentarlas con algunos de sus protagonistas. Tenemos con nosotros a Enrique Santas y a Raquel Campuzano para hablar en primer lugar de inflamación en enfermedad cardiovascular. Hola Enrique, hola Raquel. Hola, ¿qué tal?
Enrique, cuéntanos un poco, ¿qué sabemos del papel de la inflamación en la enfermedad cardiovascular? Bueno, pues cada vez tenemos más datos, ¿no? Yo creo que ha sido un campo que durante muchos años se ha ido estudiando, pero de una manera quizás un poco no ha estado el foco en la inflamación, y cada vez tenemos más datos de la importancia de la inflamación en nuestros pacientes. Por ejemplo, la proteína C reactiva, que es un marcador que todos tenemos disponible en práctica clínica y en consulta, pues tenemos numerosos estudios que nos hablan de que es un predictor de eventos incluso mucho más potente que LDL o que otros parámetros que todos medimos en nuestros pacientes, ¿no? ¿Y utilizas estos marcadores como la PCR en vuestra práctica habitual? Sí, empleamos la PCR en la práctica habitual, es uno de los aspectos que hemos comentado en nuestra mesa. Tenemos muchos datos, por ejemplo, de cuál es el control de LDL de nuestros pacientes o otros parámetros, pero sin embargo tenemos menos datos de cómo está la PCR en nuestros pacientes, y yo creo que tenemos que animarnos a medirla, a monitorizarla y ver cómo la PCR, la inflamación, mejora con las terapias que tenemos disponibles, porque es como comentaba, es un marcador pronóstico pues totalmente robusto, ¿no? Y Raquel, ¿qué evidencia tenemos en tratamientos que actúan sobre la inflamación? Bueno, pues hay muchísima investigación, como decía el doctor Santas, pero ya tenemos cosas que están funcionando muy bien en inflamación, ¿no? Como todos los programas preventivos que podemos hacer. Aparte de ya saber si tenemos que implementar la colchicina o no, que ha habido un gran debate en la mesa, podemos hacer tantas cosas como tratar bien el riesgo no solo asociado a LDL, sino asociado a otras partículas lipídicas, ¿no? Por ejemplo, la LPA, que cada vez sabemos más su papel inflamatorio, pero no tenemos todavía tratamientos, aunque vamos a tener en breve. Tenemos, desde luego, que tratar la obesidad. La obesidad ya sabemos que es una enfermedad crónica y sabemos que su principal mecanismo es la resistencia insulínica y la inflamación de los pacientes. Podemos tratar el estrés, que esto quizá os sorprenda. Hemos estado viendo cómo el estrés y la depresión se relacionan clarísimamente con la inflamación e incluso con la microbiota. Y la contaminación, como no, la SEC está muy concienciada con la contaminación. La contaminación actúa sobre todo por mecanismos inflamatorios en enfermedad cardiovascular. Y el ejercicio es un potentísimo antiinflamatorio, o sea que mientras llegan un montón de sustancias y de tratamientos que hemos ido viendo, ¿no? Pues la colchicina, que sí que ya la tenemos implementada en clínica, Mevacapten, Canakinumab, ya podemos estar haciendo todo esto que es un verdadero antiinflamatorio y que quizá no éramos conscientes de que estábamos tratando la inflamación cuando estábamos tratando la obesidad o la LPA o el sedentarismo, ¿no? Por eso un poco la importancia de medirla, ¿no? Al final, si tenemos parámetros que nos pueden medir la inflamación, que el más útil y el más práctico es la proteína C reactiva, realmente es algo que podemos cuantificar a nuestros pacientes cómo ha mejorado esa inflamación después de un tratamiento de rehabilitación cardíaca, después de aplicar las terapias que tenemos, más allá de luego plantear que el paciente se pueda beneficiar también de colchicina, ¿no? Eso es, y es que de hecho estamos viendo, ¿no?, que en la mayoría de tratamientos hipolipemiantes que estamos implementando ahora mismo para los triglicéridos, para controlar el LDL, no solo estamos reduciendo el LDL o los triglicéridos, estamos reduciendo la inflamación. O sea que, bueno, es un campo apasionante, como veis, ¿no? ¿Y los nuevos tratamientos para la obesidad cómo actúan sobre la inflamación? ¿Esto se ha medido ya? Sí, de hecho, bueno, pues en el estudio SELECT sabemos que semaglutida 2.4 en pacientes con obesidad o sobrepeso reducen un 40% la PCR. Ahí es nada, ¿no? O sea que posiblemente eso puede empezar a explicar por qué hay tratamientos que están funcionando tan rápido, aunque no se haya perdido todavía peso, ¿no? Porque ese no es el objetivo es modular la inflamación y que son tratamientos reales para la enfermedad cardiovascular, no para la obesidad. Bueno, pues muchas gracias, muy interesante. Me quedo con ese manejo holístico de los pacientes y vamos a despedir a Enrique. Adiós, muchas gracias. Y saludamos a Juan Cosín. Hola, Juan. Hola, ¿qué tal? Creo que querías añadir algo más sobre esta conversación que estamos teniendo sobre la inflamación. Sí, correcto. Habéis comentado que tratamientos como los nuevos tratamientos para los agonistas GLP-1 bajan la inflamación, pero también nosotros hemos estado hablando de ácido bempedoico, y ácido bempedoico es una herramienta que, además de bajar el LDL, te reduce en torno a un 20 o un 30% los niveles de proteína C reactiva. Por lo tanto, tiene un doble mecanismo de acción: bajar el LDL y bajar la proteína C reactiva, la inflamación.
La verdad es que estamos viviendo una revolución en el tratamiento de la enfermedad cardiovascular y, como comentabas, el ácido bempedoico es uno de los tratamientos más novedosos que tenemos. Cuéntanos un poco más de cómo funciona este tratamiento, Juan. Bueno, es un tratamiento que actúa en la misma vía metabólica que actúan las estatinas, un paso por encima, inhibiendo la ACLY, y lo que además tiene otro aspecto interesante, y es que es un profármaco que solo se convierte al fármaco activo, al metabolismo activo, en el hígado y no en los músculos. Por lo tanto, no tiene el efecto adverso más frecuente que tienen las estatinas, que son las mialgias, con lo cual consigue una reducción eficaz del LDL sin producir ese efecto adverso característico de las estatinas, que son las mialgias. Gracias, Juan. Y Raquel, has presentado resultados del estudio Clear Outcomes. ¿Podrías de forma breve resumirnos cuál es el diseño del estudio y sus principales resultados? Claro, bueno, Clear Outcomes pretende conocer si se reducen eventos cardiovasculares en personas que o bien ya tenían un evento cardiovascular o tenían alto riesgo y no podían o no deseaban, que es un punto original, o no deseaban tomar estatinas por efectos secundarios o por cualquier otra razón. Se incluyó a casi 14.000 pacientes, el LDL promedio era de 139 miligramos decilitro y bueno, en la sala ha habido también hemos hecho mucho hincapié en que se incluyó un 48% de mujeres, que ya es el primer estudio de prevención cardiovascular que incluye tantas mujeres. Hasta ahora no habíamos pasado del 30%, o sea que ojalá no sea el único, ¿no?, sino que sea el primero de muchos. Y eran pacientes con mucha diabetes, hasta el 45% de los pacientes tenían diabetes, pacientes con obesidad, o sea que fíjate que volvemos, Juan, a ligar con lo de la inflamación, pacientes con un IMC de 30, el 22% tomaban estatinas, el 11% tomaban ezetimibe y se pretendía conocer si añadir ácido bempedoico versus el tratamiento habitual, que era, como veis, escaso, reducía eventos cardiovasculares. Y así fue, con más de 40 meses de seguimiento se redujo los eventos cardiovasculares combinados de 4 puntos, de muerte cardiovascular, ictus no fatal, infarto no fatal o revascularización en un 13% en el brazo de bempedoico y cuando era el MACE de 3 puntos hasta un 15%. Pero en el caso del infarto, tanto fatal como no fatal, llegamos a una reducción de un 20%. O sea, sobre todo, resultados muy interesantes en personas con mucha más prevalencia de diabetes y mujeres. Y además es que hemos presentado subestudios precisamente en un 30% de pacientes que no habían tenido todavía evento cardiovascular, que eran casi un 70% de mujeres, Mercedes. Todavía más diabéticos, un 60% de diabetes. Y resultó que el fármaco funcionó no solo igual de bien, sino que parece un poco mejor. O sea que se abre una hipótesis no solo para el tratamiento de las personas que ya han tenido un evento cardiovascular, sino también para prevenir pacientes de muy alto riesgo, que en eso hemos estado de acuerdo, ¿no?, que ya no tenemos que hablar de prevención primaria o secundaria, que esto es un continuo, ¿no, Juan? Exactamente. Y déjame que añada un punto de los subanálisis que has presentado, porque hay el tema de la diabetes. Los pacientes diabéticos, había más de un 60% de pacientes diabéticos en este estudio, y sabemos que las estatinas son otro de los efectos adversos. Antes hablaba de las mialgias, otro de los problemas que tienen las estatinas es el desarrollo de diabetes en los pacientes que llevan altas dosis de estatinas. Y precisamente ácido bempedoico demostró en este estudio que no aumenta el riesgo de diabetes y tal vez hay algún dato que ha presentado Raquel que incluso pueda reducir el riesgo de desarrollar diabetes en estos pacientes que llevan ácido bempedoico. Y la reducción de eventos es exactamente igual en los pacientes diabéticos que en no diabéticos. Por lo tanto, tenemos los mismos beneficios en el paciente diabético y en el no diabético, bueno, pues no incrementamos el riesgo de que desarrolle diabetes o tal vez incluso lo reducimos. ¿No? Y a lo mejor eso volvemos es una a estar, hipótesis. Eso es. Y a lo mejor volvemos a estar hablando de inflamación, ¿no? en estos pacientes en los que estamos también reduciendo eventos, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Está claro que el ácido bempedoico es una herramienta en pacientes intolerantes a estatinas, pero tenemos muchos pacientes que toleran altas dosis de estatina y que no llegan a objetivos, ¿no? Esos serían también unos pacientes target para poner ácido bempedoico.
Desde luego. O sea, quizá el diseño del estudio inducía a pensar al principio, no, solo hay que ponérselo a personas que no tomen o no puedan tomar estatinas, pero como bien hemos comentado, el efecto fue igual en ese 22% que sí recibían estatinas frente al que no podía recibir ninguna estatina, o bien si tomaban ezetimiba o no. O sea, que es una herramienta potente para cualquier paciente que tengamos, bien tome estatinas, bien tome ezetimiba o bien no pueda tomar alguna de las dos, ¿no? Tenemos reducción de LDL y reducción de eventos cardiovasculares, ¿no, Juan? Sí, sí, además tú lo has dicho muy bien, pero añadir un punto adicional, y es que además es un tratamiento fácil de utilizar, es un tratamiento que se utiliza una sola vez al día, mejora lo que hemos dicho, la reducción del LDL, reducción de eventos, y además con muy buena tolerancia. Los pacientes queremos que sigan tomando el tratamiento, para esto es fundamental que el fármaco se tolere bien, y ácido bempedoico lo consigue. Sí, tuvo muy buen perfil de seguridad en 14.000 pacientes, ¿no? Que son muchos pacientes. Y cuanto antes mejor. Tengo un paciente con un evento cardiovascular, con niveles de LDL que me parece que no va a llegar con la estatina. ¿Cómo lo planteáis? Exactamente, cuanto antes y cuanto más bajo mejor. O sea, desde el principio tenemos que utilizar todas las terapias que podamos para controlar lo mejor posible el LDL, porque has comentado antes que el control del LDL es deficitario, lo hemos comentado también en la sesión. Tenemos tan solo, en el mejor de los casos, un cuarto de nuestros pacientes de muy alto riesgo bien controlados, en torno a un 20-25%. Por lo tanto, cuanto antes actuemos y cuanto más impacto tengamos en esa reducción del LDL, mejor estarán finalmente nuestros pacientes y, lo que es más importante, más reduciremos el riesgo de nuevos eventos. Y además evitaremos la inercia, ¿no? Porque muchas veces las cosas que no se hacen al principio, después de un evento vascular, se quedan sin hacer. O sea que tenemos una responsabilidad, ¿no? De hacerlo pronto y hacerlo lo mejor posible, ¿no? Bueno, pues muchísimas gracias a los dos. No sé si queréis añadir alguna cosa más. Yo creo que lo hemos repasado todo. Sí, en la 5 minutos. Sí. La importancia del control temprano, como decías, ácido bempedoico nos ayuda, y además de una forma sencilla, bien tolerada, así que adelante. Y sobre todo eso, acordémonos, ¿no?, de muchas más mujeres en un estudio de prevención, y precisamente donde más ha impactado, en personas que todavía no habían tenido un evento vascular. O sea que es una hipótesis muy ilusionante, ¿no? Desde luego que sí, y nos quedamos también con el buen perfil de seguridad y la tolerancia, ¿no? Que la comodidad de nuestros pacientes es también fundamental. Exactamente. Muchas gracias a los dos. Gracias a vosotras. Avanzamos en este segundo programa especial del Congreso SEC 2024. Mercedes, ¿quién es nuestro próximo invitado? Bueno, pues tenemos el honor de tener ahora en la cabina de Cardio Podcast a Pablo García Pavía, con el que vamos a hablar de la sesión Últimos avances en estenosis aórtica, cardiotoxicidad y amiloidosis, que ha organizado de forma conjunta la SEC, la ESC y la ACC. Hola Pablo, ¿qué tal? Hola, muchas gracias. Bueno, pues aprovechando que tenemos al experto, Pablo, nos gustaría que nos dieras unos tips para los cardiólogos clínicos sobre el diagnóstico de amiloidosis. Bueno, pues yo creo que llevamos unos años que claramente es un hot topic en el que cada vez hay más interés, y bueno, pues es muy importante que los cardiólogos seamos conscientes de que estos pacientes están ya en nuestras consultas. No son pacientes que tenemos que pensar en cosas raras, sino que son los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada, con estenosis aórtica severa o con miocardiopatía hipertrófica, que ya vemos en nuestras consultas. Entonces, la manera de sospecharlo es pensar sistemáticamente en un perfil de paciente en el que tenemos que intentar descartar esta enfermedad. Yo diría que en ese sentido el hallazgo fundamental que nos tiene que hacer pensar en esto es una hipertrofia ventricular, un aumento del grosor de la pared ventricular combinado con algo más. Entonces, en el escenario que tengamos ese paciente mayor de 65 años que tiene estenosis aórtica severa o tiene insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y que tiene ese aumento de las paredes, clásicamente se dice más de 12 milímetros, pues en ese paciente es en el que tenemos que intentar descartar la enfermedad. Evidentemente, si se combina con otras cosas como bajos voltajes en el electro, un patrón de pseudo Q o
un síndrome del túnel del carpo bilateral, pues con mayor razón será un paciente que tiene altas probabilidades de padecer la enfermedad. Y es que a día de hoy sabemos que cerca del 15% de los pacientes con insuficiencia cardíaca con fracción de eyección preservada y con este perfil de aumento de grosor, si son mayores de 65 años, tienen esta patología. Y algo parecido pasa con las TAVIs o con la miocardiopatía hipertrófica inexplicada que debuta por encima de 50 años. Y entonces, teniendo ese alto grado de sospecha, ¿cuál debería ser brevemente nuestro algoritmo diagnóstico? Pues lo que tenemos que hacer es, como las dos amiloidosis más importantes son la amiloidosis TTR y la amiloidosis AL, esos son las responsables del 99% de los casos de amiloidosis, en todos estos pacientes debemos hacer una gammagrafía ósea, la normal que pedimos en el hospital, normalmente con el radiotrazador DPD o PYP, el pirofosfato, combinada con el screening hematológico, que debe de incluir una inmunofijación en sangre y orina y un test de cadenas ligeras en sangre. Con eso podemos ya, si alguna de esas dos pruebas nos vienen alteradas, pues ya sabemos que el paciente puede tener una amiloidosis y tenemos que hacer los siguientes pruebas de despistaje, que en el caso de la amiloidosis AL pues será una biopsia confirmatoria, y en el caso de la TTR pues normalmente no es necesario nada más. Si la gammagrafía es positiva y el test de cadenas ligeras es negativo, el estudio hematológico, pues ya tenemos el diagnóstico de amiloidosis TTR. Ahora habrá que hacer un estudio genético para saber si es genética o asociada a la edad y algunas otras cosas, pero ya tenemos la pista de que el paciente padece esa patología. Perfecto, muy bien. Y ahora cuéntanos un poco más sobre los nuevos avances en el tratamiento de la amiloidosis TTR, que está siendo una revolución. Completamente, pues sí, hoy en la sesión que hemos disfrutado en el Congreso pues hemos podido repasar estas cosas. Yo creo que los avances han ocurrido en tres áreas, diríamos en el área de la epidemiología, que es lo que estábamos hablando, ser conscientes de que es una enfermedad mucho más frecuente de lo que pensábamos anteriormente, y eso pues por suerte cada vez la gente es más... está más concienciada. En cuanto al diagnóstico, pues la posibilidad de hacer el diagnóstico no invasivo, cada vez estamos más seguros de las técnicas que utilizamos, y va a haber técnicas nuevas como nuevos radiotrazadores del TEP o posibilidad de diagnósticos en pruebas sanguíneas que vendrán en los próximos años. Y desde luego la gran revolución son las opciones terapéuticas. Las opciones terapéuticas, en este momento disponemos ya de un fármaco comercializado para esta enfermedad, que se llama Tafamidis, pero muy brevemente dispondremos de más alternativas. Ya se han presentado los datos el año pasado de un ensayo denominado Attribute, con otro estabilizador de la transtiritina que se llama Acoramidis, que fue muy positivo y que pues va a ser aprobado por la FDA y la EMA en los próximos meses. Y ya en el último Congreso Europeo de Cardiología se han presentado los datos del primer silenciador genético que se ha mostrado efectivo para el tratamiento de los pacientes con amiloidosis por transtiritina. Este silenciador genético lo que hace es que no se fabrica la molécula de transtiritina, que es luego la que se fragmenta y provoca el depósito a nivel del corazón. Bueno, la verdad es que muy interesante. Eso sí, nos quedan bastantes incertidumbres todavía, porque claro, ya sabemos que hay fármacos por separado que funcionan, pero no hay ningún estudio que haya comparado uno contra otro, con lo cual nos va a tocar a nosotros ahora en la práctica clínica determinar qué perfil de paciente es más adecuado para qué tipo de tratamiento. Y bueno, ¿y qué está por venir? Pues todavía más interesante, la posibilidad de tener fármacos que quiten el amiloide, que reviertan la enfermedad, porque todo lo que tenemos hasta ahora lo que hace es evitar que progrese, que ya es bastante, pero ¿cómo podemos conseguir que nuestros pacientes mejoren? Bueno, pues ya hay varios ensayos clínicos en marcha, algunos de ellos ya reclutando pacientes en nuestro país, en el que combinan a esos otros tratamientos de los que hemos hablado anticuerpos retiradores de amiloide. Es como quien dice la primera vez que vamos a utilizar en el sistema cardiovascular nuestro sistema defensivo para intentar favorecer una enfermedad cardiovascular. Ya lo hicieron los oncólogos con la inmunoterapia, pues ahora nosotros estamos entrando en ese camino, o sea que apasionante los años que nos vienen por delante. Pues sí, desde luego apasionante. Muchísimas gracias por esta charla. Hasta luego. Hasta luego. Pues muchísimas gracias, Pablo, y vamos a aprovechar los últimos minutos de programa para hablar de insuficiencia cardíaca, que la hemos tenido un poco olvidada. Pues justamente, Mercedes, van por ahí los tiros del título de la siguiente sesión que vamos a comentar: abordaje integral de la insuficiencia cardíaca derecha, la gran olvidada. Para ello saludamos ya a Ana García y a Jesús Álvarez. Bienvenidos. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes.
Ana, me ha parecido muy interesante vuestra sesión. Cuéntanos un poco, ¿cómo es el perfil de paciente con insuficiencia cardíaca derecha? ¿Qué herramientas diagnósticas y pronósticas tenemos? Bueno, Mercedes, pues es un paciente más habitual de lo que pensábamos, ¿no? Y es un paciente difícil de diagnosticar en un inicio desde un punto de vista clínico, porque la sintomatología pues es bastante inespecífica. Son pacientes que de inicio se quejan pues, de astenia, a veces anorexia, malestar abdominal. Esto en fases iniciales. Si realmente evolucionan, ya los síntomas son distintos y aparecen pues, la clínica y la semiología típica de edemas, ascitis, afectación hepática y renal, ¿no? Que se manifiesta de diferentes formas, ¿no? Por tanto, pues las técnicas diagnósticas también van a depender, ¿no? De en qué momento nos encontramos a este paciente, y va a tener que ser un abordaje pues multiparamétrico, ¿eh? No solo nos va a servir una técnica, sino que tenemos que utilizar diferentes técnicas como obviamente las técnicas analíticas, la imagen cardíaca, tanto ecocardiografía como resonancia magnética, y en muchas ocasiones la hemodinámica, hemodinámica real, no tanto coronariografía, sino hemodinámica, realmente el estudio de las diferentes presiones intracavitarias y de su posible afectación también a nivel de la presión pulmonar, que es una de las causas importantes de la disfunción ventricular derecha. Muy bien, y en el tema de los biomarcadores, ¿qué biomarcadores pueden ser más útiles en estos pacientes? Pues mira, se ha utilizado bastante el NT-proBNP, los péptidos natriuréticos, aunque es cierto que al final no deja de ser un biomarcador bastante inespecífico y que puede aumentar, como sabemos los cardiólogos, en afectación derecha y en izquierda, y por tanto pues muchas veces no nos aporta toda la información que nos gustaría. Por supuesto, los biomarcadores también de daño hepático y renal nos van a dar mucha información de cuánto de avanzada está la insuficiencia cardíaca derecha, y eso va a tener implicaciones de cara al tratamiento. Y poco a poco se van apareciendo otros biomarcadores como el CILP1, que parece que puede tener una mayor especificidad hacia el ventrículo derecho, valores como derivados de la arginina, que nos dan información también de cómo está el parénquima pulmonar y si esa disfunción derecha tiene más o menos que ver con la afectación pulmonar. O sea que bueno, al final tendremos que utilizar varios, conociendo las limitaciones que muchas veces tienen estos biomarcadores. Jesús, háblame un poco del CA12-5. Pues sí, yo creo que complementa un poco lo que ha explicado muy bien Ana, ¿no? El CA12-5 es un biomarcador que tiene varias ventajas y que tiene claramente una utilidad muy definida en la insuficiencia cardíaca derecha. El CA12-5, de manera muy resumida, es un biomarcador que además ha tenido un desarrollo científico en nuestro país, liderado por Julio Núñez, cosa que hay que reconocernos, y que es importante que lo incorporemos, porque es un biomarcador barato, es un biomarcador que su método de medida está muy estandarizado y su disponibilidad es muy amplia. Y tiene sentido en la insuficiencia cardíaca derecha porque el biomarcador CA12-5 se produce por las células mesoteliales y, como bien decía antes Ana, la insuficiencia cardíaca derecha se caracteriza semiológicamente por la presencia de edemas, de ascitis, de derrame pleural, de serositis, y es aquí donde el CA12-5 tiene un papel muy claro para ayudarnos a cuantificar y correlacionar ese predominio de la congestión derecha, y además desde el punto de vista práctico nos ayuda a estratificar el riesgo de nuestros pacientes más allá o por encima de los valores de los péptidos natriuréticos o de otros factores de riesgo pronósticos clásicos en insuficiencia cardíaca, y además, por último, tiene ensayos clínicos, insisto, liderados por investigadores de nuestro país, por el grupo de Julio, que han demostrado que guiar el tratamiento de la insuficiencia cardíaca en base a valores de CA12-5 resulta útil, con lo que yo creo que es un biomarcador que tenemos que incorporar, si no lo hemos hecho ya, en nuestro arsenal diagnóstico y de manejo de la IC derecha. Pues muchas gracias. Y Ana, ¿cómo tratamos a estos pacientes? Me imagino que la respuesta es complicada, ¿no? Porque el síndrome cardiorrenal es complicado.
Cuéntanos un poco. Es complicado, sobre todo cuando hay afectación ya hepática y renal, como dices, ¿no? Realmente allí el pronóstico es malo y el tratamiento es complejo. De inicio el tratamiento, sobre todo en todos los casos, vamos a necesitar diuréticos. Estos diuréticos, en la mayoría de los casos, tenemos que combinar, ¿no?, diferentes tipos de diuréticos para tener un resultado más eficaz. Debemos conocer muy bien las peculiaridades de los diferentes diuréticos y el paciente también debe conocer este tratamiento y cómo modificarlo, ¿no?, de acorde a sus síntomas y a la semiología. Y después, ya en fases más evolucionadas, pues en ocasiones tenemos que ir incluso a tratamientos más complejos como la diálisis peritoneal, y luego, por otra parte, intentar identificar la causa. Al final, la causa de la insuficiencia cardíaca derecha puede ser muy variada y tener un tratamiento muy diferente. No es lo mismo, ¿no?, por una sobrecarga de volumen tipo insuficiencia tricuspidia, en la que pues tendremos que evaluar muy bien si ese paciente se puede beneficiar o no, o si es secundario a una afectación por hipertensión pulmonar. Entonces también tendremos que ver qué tipología de hipertensión pulmonar y se puede beneficiar, por ejemplo, de tratamientos vasodilatadores específicos, o bien si estamos en una situación, por ejemplo, de miocardiopatía ritmogénica, ¿no?, que tienes otro tipo de implicaciones, y también toda la parte de la estratificación del riesgo de muerte súbita. O sea que realmente estamos hablando de una insuficiencia cardíaca derecha como un síndrome, pero que es consecuencia de muchas patologías que a su vez tenemos que investigar y que pueden tener un tratamiento específico, ¿no? Bueno, pues muchas gracias. Vamos a hablar un poco más de la insuficiencia tricúspide que has mencionado y que es otro gran tema que habéis tratado esta tarde. A ver, la IT muchas veces puede ser causa, puede ser consecuencia, perpetúa una situación. ¿Cómo saber cuándo tratarla, Jesús? Pues es una de las preguntas del millón, ¿no? Porque, como todos sabéis, es un tema de ahora de rabiosa actualidad en nuestro campo. Hay un interés y un desarrollo técnico para tratar la tricúspide de manera percutánea muy importante, con todo lo que ello implica, positivo para los pacientes, pero también de presión, ¿no?, de llevarnos, o de caer en el error de llevarnos demasiado pronto a una intervención que, como bien decía Ana, tiene que ser un manejo reglado y estructurado. Entonces, ¿cuándo tratar la IT? Pues lo primero, empezaría por, valga la redundancia, por el principio, ¿no? Primero, ¿qué origen tiene esa IT?, ¿no? Es una IT primaria, aquí tendríamos pocas dudas de cómo tratarla. Probablemente sería un abordaje quirúrgico convencional, ¿no?, si se trata de una anomalía congénita o de una endocarditis, o es, como la mayoría de ocasiones, secundaria a un proceso que puede ser una cardiopatía izquierda en la mayoría de ocasiones, o puede ser derivada de la presencia de un cable de un marcapasos, etc. Como decía antes Ana, con la causa de la insuficiencia cardíaca derecha, la causa de la IT también nos va a condicionar el tratamiento. Identificada la causa y corregida, si a pesar de eso persiste la IT, y la IT estamos pensando que tiene un papel en la evolución del enfermo, pues el manejo inicial debe ser un manejo basado en el control adecuado del volumen y, como decía, de la causa. Y es verdad que ahora tenemos, por suerte, una gran cantidad de técnicas distintas percutáneas que pueden ofrecer una alternativa a muchos pacientes que antes, por desgracia, no tenían otra salida. Porque, como bien decían al principio de la charla, el paciente con IC derecha y el paciente con IT sintomática, es un paciente con IC derecha, consulta tarde o nosotros lo detectamos tarde. Indistintamente, es un paciente que llega en una situación evolucionada y, desgraciadamente, a veces no llegaban a operarse, no eran pacientes con un riesgo prohibitivo por su situación clínica, por las comorbilidades. Y ahora tenemos un abanico de técnicas muy amplio, y seleccionar adecuadamente qué técnica para qué paciente, pues ojalá os lo pudiera resolver yo hoy, pero tendríamos que recurrir al tópico de la individualización. Identificada la causa, insisto, corregido el volumen, en algún paciente en el que
de manera muy simplificada, si no tiene hipertensión pulmonar y por el estudio de imagen el ventrículo derecho tiene una reserva buena, ese paciente es el que yo le propondré una técnica percutánea, si quirúrgicamente no se puede. Y respecto a qué técnica percutánea, pues ya sería un poco con los compañeros de imagen, ¿no? Con esa eco transesofágica, probablemente ese TAC cardíaco, el que teniendo en cuenta el mecanismo de la IT, pues ya ir a una terapia borde a borde, una terapia de anuloplastia o incluso una prótesis percutánea. Eso ya daría para otro podcast. Vale, pues Ana, Jesús, muchísimas gracias por vuestra participación. Creo que hemos aprendido mucho. Muchas gracias a vosotras por invitarnos. Gracias por la invitación, ha sido un placer. Y Mercedes, muchísimas gracias también a ti por la moderación de este episodio especial de Congreso. ¿Qué te ha parecido? Pues creo que el episodio de hoy ha sido muy interesante, refleja perfectamente todos los temas interesantísimos que se han tratado en el día de hoy en el Congreso y espero que hayáis todos disfrutado tanto como yo haciéndolo. Pues agradecemos también la realización a Ancho Gonzaga, la edición a Javier Alonso y la producción a Paloma Esteve. Recordamos que podéis escucharnos en las principales plataformas de podcasting y en la web secardiología.es. Os esperamos mañana con el último programa especial resumen de Congreso. Cardiopodcast Especial Congreso, un programa de la SEC coordinado por su grupo de jóvenes cardiólogos.